Preview. Bienvenidos un día más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar del mundo cookieless. De nuevo, alguno de los espectadores nos dirá, de nuevo, bueno, sí, porque todavía queda mucha historia en esto del mundo sin cookies, los modelos de atribución y otros temas de los que los invitados que hoy tenemos, los profesionales que hoy tenemos en este plató de Negocios Televisión nos hablarán. Sin más dilación, tenemos a Sergio Martín, Country Manager de Adform Spain and Portugal, Javier Martínez Amo, CEO y cofundador de OnIAD, espero haberlo dicho bien, Chema López Angulo, Head of Digital Marketing en AMC Networks, bienvenido Chema, y Álvaro Guadalajara, Head of Data de SmartClip, bienvenido. Bueno, para arrancar, ¿cómo está en estos momentos toda la plataforma del mundo cookieless? ¿Cómo está el mundo digital? ¿Es posible realizar un marketing operativo sin esas cookies de terceras partes? ¿Sigue siendo un reto para los anunciantes y, sobre todo, yo diría, para los medios de comunicación? ¿O esto se va resolviendo? ¿Quién rompe el fuego? Venga, Sergio. Pues yo creo que ahora mismo sí es posible un marketing digital sin cookies, porque hace tiempo que ya se viene ejecutando y se viene haciendo. Es verdad que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, los anunciantes, las marcas, las recomendaciones que se dan en el mercado, que damos nosotros, es cambiar y utilizar otro tipo de datos, sobre todo los datos que ya tienen ellos, que son los datos que nosotros denominamos datos de primera parte, datos que tienen CRM u otras plataformas. Eso es una parte crucial. También lo segundo es que hay otro tipo de publicidad que no requiere cookies, que es la publicidad contextual. Y luego también la posibilidad de utilizar tecnologías nuevas que no utilizan cookies, sino otro tipo de identificadores. Y por último también ser muy consciente de la privacidad de los usuarios y la transparencia. Cuanta más transparencia des a los usuarios y la posibilidad de elegir qué quieren y qué no quieren dentro de la información que quieren compartir, cuanto más hagas de eso, más confianza generas y más probabilidades tengas de que los usuarios te den sus datos. Totalmente. Desde la parte más de medio de comunicación, ¿no? Nosotros en SmartClip trabajamos también con el grupo A3 Media, somos parte de ellos. Es complicado el poder generar, ¿no?, en ese caso, las audiencias que veníamos utilizando con cookies de tercera parte, ¿no? Hace poco también, el 11 de enero, si no me equivoco, entró esa nueva legislación, en este caso con el TCF V2, en el que el usuario podía aceptar y rechazar, ¿no?, en este caso esas cookies de tercera parte, ¿no? Entonces, eso también nos crea de alguna forma o nos perjudica a esos medios de comunicación para poder acercarnos mucho más a ese usuario, ¿no? Estamos yendo desde un entorno a más privacidad, obviamente, pero estamos de alguna forma complicando, ¿no?, el tema de poder acercarnos a ese usuario. Claro, y no solamente tenemos un problema de segmentación, que es muchas veces donde, bueno, se pone en duda, oye, ¿por qué la industria publicitaria tiene que segmentarme también a costa de mi privacidad, ¿no? Es que está todo el tema de la atribución, que creo que para todos también y para los anunciantes y para todo el mundo, es un tema importante. Al final, si todo lo que se invierte en publicidad no somos capaces de atribuirlo a determinadas campañas y demás, porque nos faltan cookies, lo que va a suceder es que tenemos menos información a la hora de lanzar las campañas. Y eso acaba repercutiendo en que la industria en global corre el peligro de hacerse más pequeña, y no olvidemos que la industria publicitaria a día de hoy, especialmente la publicidad digital, está sosteniendo muchísimos servicios, desde servicios informativos y demás, contenido, las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos también como usuarios que de alguna manera tiene que mover ese dinero publicitario, de alguna manera tiene que retribuirse a aquellos que generan los contenidos, y que, si bien tenemos que ser súper respetuosos con la privacidad, hay que encontrar soluciones y no solamente ir restringiendo cosas, ¿no? Tener que avanzar las dos cosas en paralelo. Sí, nosotros en AMC Networks venimos desde hace ya años trabajando toda la parte del dato. Para nosotros ha sido fundamental ese proceso de aprendizaje
más allá de las métricas, ¿no? Y dejar un poco de lado esa cultura de la métrica que venía un poco del mercado, para entender que en el fondo lo que estamos buscando es un propósito, y el propósito es conocer mejor al usuario y molestarle lo menos posible para venderle algo, ¿no? Entonces ahí al final entran muchos conceptos que han mencionado mis compañeros, pero en el fondo hablamos de eso. Y para la construcción de eso, para nosotros ha sido fundamental construir un propio ID, ¿no? Que poder integrarlo dentro del entorno publicitario, y sobre todo entender que en un sistema tan complejo como el actual, y más cuando eres una cadena de televisión, ¿no? Pues requiere de una asociación con los que de verdad están en el día a día de ello, ¿no? Y sobre todo entender que a día de hoy no hay un consenso, que hay muchas soluciones, y que sobre todo nos tiene que guiar un poco el sentido común. Al final hablamos de tecnología, pero yo creo que de fondo de todo es un tema de sentido común. Hablabas, Chema, de esa proliferación, digamos, de soluciones, pero lo que también es verdad al mismo tiempo es que el peso de Google en esta industria digital es muy grande. El uso de Chrome sigue siendo absolutamente mayoritario, es casi, vamos a decirlo entre comillas, un monopolio, y de alguna manera afecta mucho a cómo va a evolucionar ese uso de las cookies y sobre todo, y es lo que os quería introducir, aunque ya Javier ha comentado algo, cómo va a afectar al tema de la privacidad. Álvaro, que comentabas. Pues, a ver, el tema Javier, de... perdona. Sí, te entendía más, mira, perdona. Para el tema de la privacidad, bueno, hay que entender una cosa. Las cookies ya ofrecían privacidad. Es un instrumento que institucionalmente, a raíz de, bueno, del paso de los años y de cosas que han sucedido, se ha demonizado bastante. Creo que estaremos todos de acuerdo, los que hemos trabajado con cookies, que realmente no era tan sencillo ni tan habitual el poder asociar una cookie con una persona específicamente, y de hecho eso lleva muchísimos años prohibido por la Unión Europea, y todas las redes profesionales, las plataformas, los DSPs, etcétera, todos los intermediarios han ido trabajando en una red anónima de consentimiento alrededor de las cookies. Es decir, el usuario a día de hoy, con el fin de las third party cookies en Chrome, realmente no está ganando en privacidad. Lo que está sucediendo es que la privacidad va a quedar en manos de Google, Meta y estos walled gardens, que sí que tienen información personal tuya y saben tu nombre, tu apellido, quién es tu mujer, tu hijo, etc. Entonces, realmente no hay una ganancia en privacidad. Lo que realmente ha sucedido es que hemos confundido unas cosas con otras y al final hemos matado al mensajero. Es un poco Justamente es eso, ¿no? Yo creo. Es como una práctica de monopolio. De alguna forma, por eso Google retrasa y retrasa cada año este tipo de iniciativas, ¿no? Porque lo que mueve de alguna forma Google con todo su entorno de publicidad son muchísimos, obviamente, millones en ese entorno como para poder despreciarlo de aquí a un par de años, ¿no? Y lo que pasa es que ocurre eso con las redes, los medios, que estamos de alguna forma encallados o encarcelados, ¿no? En este tipo de proveedores tecnológicos, es no poder de alguna forma diversificar, ¿no? en ese entorno, en ese contenido. Sí, yo diría que es un poco curioso, ¿no? Porque el otro día lo decíamos en un evento que tuvimos, que invitamos a gente, anunciantes y demás, y yo comentaba, mi punto de vista es que realmente no hay nada malo con las cookies, o sea, no hay nada malo, porque si tú a un anunciante, a un usuario como marca le das la oportunidad de decir sí o no a lo que quiere compartir dentro de la plataforma, de cuando te sale, cuando estás en una página tienes que decir si quiero o no quiero, y todos los contratos que tienes como tecnología con tus anunciantes son correctos, no hay ningún problema. El problema es que ha habido como una especie de carrera armamentística competitiva entre los navegadores con la privacidad como motivo principal de competencia. Entonces, nos encontramos en esta situación en la que hasta de momento sigue habiendo cookies, pero cuando no haya cookies va a haber un monopolio, en este caso Chrome, va a ser el que va a decidir prácticamente todo. Va a decidir cómo se miden las conversiones, va a decidir cómo se impactan los usuarios y qué información tienen de los usuarios, pero el resto no vamos a poder tener esa información. Si fuera un poco cínico diría, no es una situación realmente idónea porque nos estamos fiando de un actor en vez de compartir esa información con el resto de actores, que es lo que estamos haciendo ahora. Y yo creo que voy un poco en línea, además compartiendo también ahí con Sergio. Hay
Empieza a hablarse, y el otro día salieron unas declaraciones, ¿no?, del CEO de Trade Desk, hablando del Internet Premium, ¿no?, que es un Internet basado un poco en el login, en la propia proactividad del usuario a la hora de identificarse para poder consumir contenido y ser impactado publicitariamente, comparado un poco con lo que en teoría es la propuesta de Google, ¿no?, que es una propuesta que ya abandona one-to-one, vamos a grupos de usuarios, es un poco un acto de fe, de alguna manera, ¿no?, tienes que confiar en lo que te está vendiendo, pero yo creo que lo importante aquí es que Google tiene un peso importante en España, obviamente, pero no es la única solución que hay en el mercado. Y creo que es un cambio estructural, obviamente, lo que propone Google, y como tal hay que abordarlo. Pero yo creo que más allá de que Google tenga ese peso, y hay una parte importantísima también en todo lo relativo al fraude. Yo creo que es una buena oportunidad para el sector de hacer un reboot, ¿no?, que sería volver a empezar otra vez y poder plantear soluciones desde ya mismo. Pero crees, ahora que introduces el tema del fraude, ¿crees que simplemente porque desaparezcan cookies de terceras partes va a desaparecer el fraude? Porque al final, tú mismo lo decías de alguna manera, si resulta que tenemos que confiar en todas estas grandes potencias, digamos, digitales y en los datos que nos dan, seguimos estando, yo no sé si más vendidos todavía. Claro, la cárcel no elimina la delincuencia, Claro. pero es verdad que ofrece alternativas, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que el sector, ciertamente obligado, pero ya hemos visto que con cierto retraso también, ¿no?, por parte de Google, muy ambicioso a la hora de poner las fechas, pero nos ha obligado a replantear lo que había. Y yo creo que la conversación para el sector, ¿no?, una vez más está yéndose hacia la parte un poco endogámica de la tecnología, de lo que funciona, de lo que no funciona, cuando en realidad creo que la conversación real debería ser esto que estamos proponiendo es mejor para el usuario. Y yo creo que ese es el prisma que tienen, bueno, estamos viendo un poco, ¿no?, IAB y demás, otras organizaciones. Bueno, pues hay un debate por debajo de esa capa que yo creo que es interesante, ¿no? Más allá de que Google funcione o no funcione, falle o no falle el sistema, sea más o menos eficaz a nivel publicitario, que es importante, hay mucho dinero, hay muchas empresas que dependen de ello, pero de fondo, esto es lo que queremos construir para el Internet Premium. Sí, yo diría que el fraude al final es imposible de erradicar porque no solo en nuestro sector, sino en general, donde va el dinero va el fraude, desafortunadamente. Pero sí que creo que se va a poder reducir bastante, sobre todo porque las cookies al final lo que pasaba es que los usuarios no sabían qué cookies, dónde se estaban utilizando sus cookies, porque una empresa la compartía con otra, y ese había un desconocimiento. Entonces, toda esa parte sí que va a desaparecer. Y en ese sentido yo creo que ese tipo de fraude o ese tipo de desconocimiento ya no va a existir. Y ahí sí que vamos a ganar. Y va a haber más transparencia y privacidad con respecto al usuario. Pero además de transparencia y privacidad, todo esto conlleva también, de alguna manera, una cierta pérdida de precisión en las campañas, ¿no? Y esa pérdida de precisión implica, de alguna manera, pérdida de rentabilidad en las campañas. Yo no sé, los jugadores, los que estáis aquí, algunos al mismo tiempo sois anunciantes, como el caso de AMC, ¿confiáis realmente en que en este nuevo escenario tengáis precisión para llegar a los usuarios a los que queréis llegar? Y los que aportáis las herramientas, no sé hasta qué punto. Yo creo que, lo comentabas de alguna manera, Álvaro, Google ha jugado también a este despiste, porque llevamos 3 años de retraso, o se van a cumplir Los que quedan, ¿no? 3 años de retraso con lo que queda, y no sabemos si más, en parte porque estamos hablando al final de euros o de dólares, estamos hablando de dinero que se pierde si esto no funciona como debería, ¿no? Efectivamente, esto lleva de alguna forma a dos vertientes, ¿no? O pongo todo en un entorno, o los medios de comunicación, como podemos ser en este caso nosotros, enseñamos, por así decirlo, nuestras bondades, nuestras fortalezas a la hora de, oye, no existe este mundo sin cookies, vamos a ir obviamente contra todo lo que tiene que ver con el fraude, y vamos a crear un entorno de alguna forma que sea premium para esos anunciantes que puedan de alguna forma depositar toda parte de su publicidad en nuestro entorno. La otra parte es la medición, ¿no? Oye, ¿cómo podemos medir que realmente esas conversiones han funcionado o están correctamente llevadas a cabo, ¿no? Y aquí entra la dicotomía entre qué es lo mismo, atribución o contribución, hacia dónde vamos, ¿no? Porque no es lo mismo que yo haga una campaña en todo lo que tiene que ver con A3 Media y nuestro entorno, a que me vaya a Grupo Prisa, que me vaya... O sea, ¿cómo realmente soy capaz de alimentar esas conversiones y unificarlas? Eso, desafortunadamente, se pierde con esa falta de las cookies de tercera parte. Entonces,
A nosotros como medios de comunicación lo que nos surge es como una especie de medio oportunidad para demostrar que desde nuestro entorno, si somos capaces de medir esas conversiones, somos capaces de combatir contra el fraude y somos capaces de hacer que esas conversiones sean repercutidas de forma acertada. Entonces, yo aquí separaría muy claramente estas dos cosas. La capacidad de segmentación, una parte se pierde esta segmentación persona por persona que ofrece todavía el retargeting. Sin embargo, la potencia del desarrollo de la publicidad contextual es algo que puede permitir segmentar muy bien. De hecho, se ha hecho toda la vida. Si vosotros, por ejemplo, sois un canal de televisión, ¿no? Si alguien tenía un anuncio, un anunciante de comida para perros y había un programa sobre perros, pues en ese contexto metes el anuncio y esto en digital es mucho más sencillo de hacer. Con lo cual ahí tenemos esta posibilidad. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller. Continuamos en esta mañana de jueves aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios Televisión, hablando del mundo cookieless, de los modelos de atribución, del fraude. Hemos hablado de varias cosas, pero estábamos con este tema. Sergio, cuéntanos. Estábamos hablando de la precisión, ¿no? Yo creo. La precisión sí. Es un poco de alguna forma hay como, no quiero hablar de batallas, pero vamos a imaginarnos que hay dos campos, ¿no? Dentro de esta batalla, por así decirlo. Una es la publicidad no personalizada, que es un poco lo que se está promocionando, de lo que se está hablando, ¿no? Quizá la publicidad contextual pueda encajar dentro de eso y un poco la solución de Google también. Y la publicidad personalizada, que es la que al final da valor a las audiencias, de la que se benefician los medios y la que da resultados. Entonces, nosotros por lo menos en nuestra empresa estamos rompiéndonos los cuernos para intentar dar una solución personalizada. ¿Cómo se consigue eso? No es fácil. Lo que tienes que hacer es cambiar un poco la moneda. Y ahora voy a dar una analogía que a lo mejor sea un poco facilona, pero bueno, es la única que se me ocurre. Y es, estamos acostumbrados a tener una misma moneda de cambio, que es el euro. Ahora lo que vamos a hacer es pasar del euro a tener pesetas, francos, etcétera, etcétera. Con el euro es muy fácil transaccionar, ir a 20 países, hacer transacciones, hacer comercio. Con monedas diferentes es más complicado. Se puede seguir haciendo, pero es más complejo. Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a ese panorama. Y cuando hablo de monedas me refiero a identificadores. Lo que vamos a hacer es sustituir a las cookies con otros identificadores que son de primera parte, y al ser primera parte no se pueden bloquear. Y esos identificadores son los que van a poder permitir a todo el mundo hacer los casos de uso que hemos hecho hasta ahora, que Javier ha mencionado como retargeting, poder medir conversiones, poder incluso hacer capping de frecuencia. ¿Cuántos identificadores estamos hablando en una campaña normal en una geografía española, por ejemplo, para que lleguemos a unos niveles de eficiencia razonables? Pues es una buena pregunta. La verdad es que hay un montón. O sea, nosotros, para que os deis una idea, ahora mismo de todo lo que nosotros recibimos de posibilidades, llamamos pujas, posibilidades de comprar un anuncio, el 35% de todo lo que nos llega a día de hoy ya no son cookies de tercera parte. O sea que lo que hablábamos antes de capacidad o escalabilidad ya existe. Pero es que, claro, cuando nos llega una petición de, oye, ¿queréis pujar y comprar este anuncio? Nos podemos encontrar con que hay 5, 6, 7, 8, 9, 10 identificadores distintos. La capacidad ahí es la capacidad de leer y de dar prioridad a qué identificador tú crees que es el que mejor va a funcionar. Uno de esos identificadores es el nuestro. Trabajamos con Azon, además, precisamente ahí, estamos ahí. Y, por tanto, 100% alineado con la estrategia que tiene Azon en este punto. Para nosotros, la identificación del usuario y la capacidad de tener una tecnología que sea algo que interconecte con el resto de plataformas del sector, para nosotros es fundamental. Atarte a una sola, sea Google, sea cual sea, es un suicidio a día de hoy. Y sobre todo, más allá de eso, desde el punto de vista de anunciante, incluso también de publisher, la inversión económica y el planteamiento estructural que tienes que organizar en tu propia empresa para ir adelante con una propuesta única, por mucho que sea Google, yo creo que es algo a considerar, ¿no? Entonces, la solución que nos da Adform a nosotros es la que trabajamos en el mercado. En línea con todo esto y con ese conocimiento del usuario, que al final es lo que cuenta para la publicidad en digital, ¿cómo creéis que serán los modelos de atribución? Porque al final lo que es importante para una marca también es saber cómo se ha producido la venta, de dónde ha venido, en definitiva, tener un modelo de atribución que sea lógico y sobre todo real, que funcione. ¿Cómo van a ser los nuevos modelos de atribución o cómo está cambiando ya? Porque tú hablabas de un 35% de esas pujas que ya no vienen de... Vale, pero luego hay otro 65%. Es que estamos hablando de un mundo muy, muy amplio.
Correcto. A mí esto es algo que me preocupa bastante, porque como has nombrado antes el tema de contribución, llamarlo ya, empezar a cambiarle el nombre. Pero hay un problema, y es que llevamos 15, 20 años educando a todos los marqueteros en que tiene que haber un determinado tipo de atribución, con unas determinadas herramientas, algunas más populares son de Google además, que obviamente pues también como le corresponde barrera para casa, claro, es decir, es totalmente legítimo, pero bueno, no es muy bueno para el ecosistema. Entonces, va a ser una lucha en la que aquellos que creemos que la publicidad multicanal es la que mejor puede ayudar a las campañas y que se debería de medir la contribución que van haciendo los diferentes canales, tanto programáticos como no programáticos, a los resultados de campaña, se pega con lo que nos han enseñado durante los últimos 20 años y creo que va a costar mucho mover esa mentalidad si Google no nos apoya de alguna manera, porque tienen mucha penetración también en todo el sistema educativo, tanto particular, o sea, privado como público. Luego al medio digital siempre se le ha exigido que sea la punta de lanza, ¿no? de confirmar cuál es la atribución o la contribución. Y efectivamente, si hay un cambio estructural, también tiene que haber un cambio estructural de percepción del mercado hacia eso. Entonces nosotros, cuando nos plantean modelos de atribución, en este nuevo escenario nos echamos a reír, ¿no? Al final el modelo lo construimos nosotros y como prácticamente muchas de las cosas que hacemos en este entorno es un salto de fe. Entonces, además la casuística de que somos un canal de televisión en un modelo B2B, donde no tenemos la totalidad del dato, donde hay un blackout histórico de televisión a digital, ahora con la Connected TV y demás, con estándares de medición en marcha y demás, veamos cómo queda eso. Pero es que para nosotros un modelo de last click o un modelo de atribución de los genéricos que puedan vender ahora mismo plataformas y proveedores, se nos queda cojo. También es verdad, mencionabas que se le exige al medio, se exige al mundo digital todo eso, pero es que lo que se nos ha vendido también a las marcas, incluso a los medios, por el ecosistema, es que en digital todo era medible. Se puede medir todo, efectivamente. Señores, ¿era medible de verdad? Pero ya no. O nos han vendido una historia que no se podía medir, o sí se podía, pero no había herramientas todavía? Porque hablabas de 20 años, pues yo llevo hace 20 años casi oyendo, esto es todo medible, en digital ya no existe la panacea. En el melón del GRP probablemente sea algo muy parecido, ¿no? Pero al final son los estándares de mercado y al final tiene que haber un consenso y es lo que se acuerda yo creo que en cualquier medio. Pero es verdad que el protagonismo que tiene el medio digital para definir esos modelos de atribución, yo creo que en el escenario actual habría que considerarlos también. Lo que pasa es que ahora no hay consenso. O sea, estamos en un momento en el que no hay nada de consenso. Y estábamos yendo oye, o pongo todo en esa misma cesta, de alguna forma, o sea, o me alío a Google, o me alío a Facebook, o me alío a Audio, o me alío a Digital Out of Home, pero ¿cómo consigues unificar todo en un entorno? O te generas tu propio modelo de marketing mix, o te generas tu propio modelo econométrico, pero todo eso, de alguna forma, es inferido, es probabilístico, no es nada determinístico. Entonces, estamos yendo a un entorno en el que, o por debajo, como comentabas, nos alineamos todos los medios de comunicación, toda la parte de la llave, en generar, de alguna forma, algún estándar que nos ayude a que lo que hacíamos en este caso con esa cookie de tercera parte, poder hacerlo y medir correctamente, o estamos de alguna forma enviando todo el mundo a generar micro wall gardens para poder generar una publicidad que pueda ser medible en este caso. Es verdad. Yo, o sea, recuerdo, y ahora mismo no sé, o sea, estoy hablando un poco sin saber cuál es el estatus, ¿no? Pero es cierto que la IAB en España, no estoy hablando tanto de modelo de atribución, sino de poder tener un estándar de identificador común que reemplace a esas cookies. Eso sí intento. Hace tiempo que no he vuelto a oír de ello, pero el problema ahí es la competencia que existe entre los diferentes actores y sobre todo el poder que tienen determinados actores muy grande, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo es que por lo menos tiene que existir transparencia. Con eso me refiero a que un anunciante, una marca puede decir, muéstrame todo lo que ha ocurrido con mis campañas, hasta el mínimo detalle, por segundo, dámelo todo. Yo tengo las herramientas y la gente adecuada para poder saber luego cómo ha funcionado o cómo es deficiente mi publicidad, que es lo que tú decías, un modelo de atribución propio. Al menos eso es una solución que creo que sí que es, bueno, sé que es factible y creo que por lo menos ayuda a tener una idea de dónde invertir tu dinero.
Cambiando un poquito de tema y yéndonos otra vez a los medios, al final todo esto afecta directamente, nos afecta directamente a los medios. Cualquier medio hoy en día, del tipo que sea, tiene un canal que es digital, tiene una web, tiene una serie de posicionamiento en redes sociales, etcétera, y con todo esto el cambio es brutal. Estamos viviendo un momento, digamos, de estrés en los medios. ¿Cómo creéis que va a afectar y cómo creéis que vamos a poder los medios monetizar nuestras audiencias? Porque al final no es lo mismo una pequeña web que tenga más o menos controlado, sobre todo si es de nicho, controlada esa audiencia y lo pueda ofrecer a una serie de anunciantes, de marcas interesadas en ese nicho de mercado, cuanto más pequeño, más preciso, que, digamos, los generalistas. Hablando de medios y cómo lo hacemos en este caso, el otro día estábamos en un evento y justo aparecían diferentes medios de comunicación y el moderador les preguntaba, ahora en este mundo sin cookies os tendré que preguntar a cada uno de vosotros qué es lo que me ofrecéis a mí como anunciante para de alguna forma poder decir, oye, quiero poner mi inversión en este entorno, en este otro, ¿no? Desde nuestro lado trabajamos diferentes de alguna forma soluciones, ¿no? Como ha comentado mi compañero, identificador de alguna forma unívoco dentro de lo que es nuestra red, tenemos que hacerlo sí o sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese identificador no es interoperable con otros medios de comunicación, es nuestro. Entonces, de alguna forma es un movimiento defensivo, que nosotros lo llamamos. Es decir, nos defendemos no tenemos ese identificador que antes sí que nos ayudaba, lo generamos nosotros e intentamos apoyar con diferentes formatos, canales, valor, estrategias o experiencias dentro de para esos anunciantes que son de alguna forma únicas en ese entorno, ¿no? Apoyamos en toda la parte de la tele, apoyamos en modelos display, vídeo, etcétera, ¿no? Entonces, eso de alguna forma nos da la visión o la solución porque no podemos pelearnos por solamente generar el valor o el dinero en contextual. No está ahí solamente. Porque hay diferentes campañas y el anunciante lo que nos va a pedir es ir a última milla siempre. El ir oye, yo quiero targetizar al usuario que realmente ha pasado por mi site pero no he llegado a convertirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese usuario? Con el oro que ahora mismo hablamos, que es identificador del email, ¿no? Ese email del usuario que tiene que estar de alguna forma consentido y haseado para que podamos utilizarlo y sea interoperable. Y eso es complicado, porque muy pocos usuarios, por lo menos en nuestra red, navegan de esa forma. Y fijaos a dónde hemos llegado. O sea, de cookies que hacían eso sin meter el correo electrónico, hemos tenido que montar un sistema que coja algo que no es privado, o sea, que es súper privado con el correo electrónico, tengamos que hasearlo, o sea, hacerlo, digamos, invisible, ¿no? Para luego poder utilizarlo para hacer lo mismo que ya hacíamos antes. O sea, en última instancia, si lo ves hace 4 años ahora, lo único que hemos hecho es complicarnos la vida y meter muchísimo más dinero y recursos. Azón, por ejemplo, lleva muchos millones de euros metidos en I+D solo para esto, ¿no? Es un poco absurdo, pero bueno, es la realidad en la que estamos. Es dar pasos atrás, hemos dado pasos atrás, eso es. Sí. Totalmente cierto. Bueno, yo creo que tiene una parte positiva y ha obligado a los publishers a trabajar más hacia adentro que hacia afuera también, ¿no? Y esto es importante. Ya era, de hecho, una de las cosas más importantes que tenía el sector como pendiente, ¿no? Y yo creo que hay una diferenciación clara entre aquellos publishers que han podido trabajar esto desde hace tiempo y aquellos que estén enfrentándose a ello ahora, ¿no? Donde el usuario ya está mucho más concienciado, efectivamente, de todo lo que supone la cesión de datos y donde no solo el anunciante espera valor del publisher, es que es el usuario el que tienes que convencerle el por qué ese usuario te va a dar ese dato, ¿no? Activamente te va a dar ese dato personal, obviamente es el mail, ya estamos hablando de algo mucho más sensible incluso que una cookie, y yo creo que detrás de todo eso hay un propósito, y es el principal reto que tenemos incluso nosotros, que además partimos de una ventaja ciertamente competitiva porque somos verticales temáticos. Tenemos la web de Canal Cocina, por ejemplo, donde partimos de esa ventaja de que hay una expectativa. Pero es que además hay que ofrecer un valor para que el usuario considere que ese es un medio o un lugar apropiado como para compartir información. ¿Querías comentar algo al respecto, No, Sergio? la verdad es que mis 3 colegas hablan muy bien, no hace falta añadir mucho más, pero sí que es cierto que al final todo el tema de generar, el tema de los mails, el generar un ID único para usuarios que navegan en tu página, en tu medio, al final lo que estás buscando es lo que decía yo antes, es poder personalizar, dar valor a esa densidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora?
con propuestas de mercado de gigantes de Internet, cuyo nombre no me quiero acordar ahora mismo, aunque ya lo hemos mencionado. Lo que está pasando es que cuando se prueban esas soluciones, al no ser soluciones personalizadas, el valor del inventario, del inventario de los anuncios, espacios publicitarios, está bajando. Correcto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué soluciones hay? ¿Cómo darle la vuelta? Y sí, ahí voy, Sergio, sí. a esas soluciones, porque decías, está cayendo el valor y se hablaba, no sé si se está cumpliendo exactamente o no, porque depende de qué fuente cojas, habla de una cifra o de otra, pero se hablaba de caídas de hasta un 30% en tráfico en webs generalistas al menos, que tiene su lógica, porque si de repente das la oportunidad de al primer golpe de clic, en el primer pantallazo, rechazar todo y salir, evidentemente no sales la mayoría de las veces, aunque vemos que en algún sitio suscríbete si no aceptas, bueno, pero en otros muchos casos lo que estás haciendo es no dar tu consentimiento, no puede tener trazabilidad tu forma de navegar, tu uso de esa web, y se están perdiendo datos. El mercado español, que es lo que os quería preguntar, ¿está preparado realmente en estos momentos para abordar este cambio, para tener un navegador que no da datos? ¿Qué soluciones o qué experiencias, si nos podéis dar brevemente cada uno alguna experiencia en esta nueva situación? Bueno, trabajando en este caso en el tema de Google, hemos probado sus APIs de Privacy Sandbox, de las cuales, bueno, pues todavía están en entredicho, ¿no? Porque hay muchas que están en beta y de algún modo por eso la ha desplazado hasta el 2025, 100%. El caso es, no estamos no estamos a gusto, ¿no? Trabajando con ese tipo de APIs. De alguna forma, lo que estamos trabajando es cómo generamos ese identificador de alguna forma probabilístico nuestro y, bueno, ahora vamos a... si quieres contestar alguno brevemente, que se nos acaba el tiempo. Sergio, titular, ¿cómo el poco consenso tiene que haber para que la respuesta del sector sea pretender cobrar para evitar la aceptación de cookies? Sergio. Lo que acabas de mencionar, Álvaro, es clave. El hecho de que nos estamos teniendo o estamos forzados a tener que probar una solución que no nos queda más remedio que utilizar, y es carísimo. Carísimo poder adaptar todas tus tuberías por hacer a una solución que no sabemos, que ahora mismo no funciona. No lo digo yo, lo dijo la IAB Hydro. Hay casos de uso que todavía no están cubiertos. Casos de usos que son tan simples como una empresa que vende audiencias no puede cobrar a sus clientes, no sabe cuánto ha vendido. Y yo por mi parte, recordar, nosotros trabajamos mucho con campañas un poco más pequeñas, y que el tema de la contribución y la atribución y todo esto, a estas empresas, lo de generar modelos econométricos propietarios les escapa por completo, y la posibilidad también de tener que invertir todo su presupuesto en un medio, en un grupo de medios concreto para poder medir, también se les escapa, y que van a ser los principales perjudicados por esto. Y no nos olvidemos de ellos, porque si no van a acabar todos en Meta seguramente, haciendo su publicidad. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este Tech Talks by Skiller Academy de hoy. Despido ya a Sergio Martín de Appform, Javier Martínez de ONI AD, José Manuel o Chema López de AMC Networks y Álvaro Guadalajara de SmartClip. A todos ustedes les espero aquí el próximo jueves en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios Televisión.